Buenas tardes. Se oye bien, ¿no? Bueno, en primer lugar, agradecerle su asistencia a esta actividad, esta nueva actividad de Tribuna Ciudadana. Es la número 1267. Y también agradecerle al Club Prensa Asturiana su acogida, como siempre, y lógicamente, y muy especialmente, nuestro agradecimiento a nuestro invitado, a Jon Bilbao, que aceptó nuestra propuesta y aquí está para participar en este ciclo de charlas, conferencias que forman parte de lo que son las actividades paralelas al Premio Tigre Juan. Premio Tigre Juan, que este año está en su 44ª edición. Tengo que decirles que el premio tiene una salud envidiable porque a estas alturas todavía nos queda todo el mes hasta el mes de noviembre y ya llevamos más de 150 obras recibidas. El premio, que además es un premio que en este caso pues nos llama también a recordar un momento importante cuando Tribuna Ciudadana se hizo cargo de la organización y precisamente el primer galardonado en el momento en que Tribuna se hizo cargo de organizarlo fue Jon Bilbao. Fue nuestro primer premiado en esta nueva etapa que se inició en el año 2010. Bueno, Jon Bilbao, aunque su nombre, me imagino que ya te lo habrán preguntado tantísimas veces, Jon Bilbao, vive en Bilbao, pero no es de Bilbao. Es asturiano, es de Ribadesella, es ingeniero de minas, licenciado en filología inglesa y ahora en Bilbao trabaja habitualmente como traductor. Su obra es, yo he estado contando, que son 14 libros. No lo sé, me fío más de tu recuento. 14 libros, y entre ellos, pues obviamente voy a destacar el libro con el que consiguió el Premio Tigre Juan en el año 2010, que fue Bajo el influjo del cometa, una obra editada por Salvo de Página. Y luego su último libro, que es Los extraños, que fue, este libro está editado por Impedimenta y que refleja un poco lo que es, Jon es un enorme narrador del cual nos va a hablar y con el que va a hablar también pues el presentador, que es Rafael Gutiérrez, que es el presidente de la Asociación de Libreros del Centro de Asturias y también el propietario de una de las librerías más prestigiosas que hay también en Asturias, La Buena Letra, en Gijón. También es miembro del jurado del Premio Tigre Juan, que este año se ha incorporado al jurado y él va a ser quien va a charlar con Jon de su obra y de todo lo que quiera hablarnos respecto a ese título que tiene la conferencia, que es La realidad en la ficción. Nada más, cuando quieras, tienes la palabra. La estrella. Bueno, buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias a Tribuna Ciudadana y a Rafa por la invitación y por acompañarme aquí esta tarde. Y me alegro mucho de estar porque, si no recuerdo mal, hablamos por primera vez de esta charla hace... No se oye. A ver, hola. ¿Más cerca? A ver si este funciona mejor. ¿Así mejor? Mira, espera, vamos a hacer una cosa. Hola, así. Mejor, ¿no? Creo que hablamos por primera vez de esta charla como hace más de 2 años, ¿no? Pero desde entonces han sucedido muchas cosas y bueno, hemos tenido que ir aplazándola. ¿Se me oye mejor ahora? ¿Regular? Yo creo que funciona. Vamos a hacer. ¿Mejor este? Sí, mucho mejor, sí. Qué bien. Bueno, pues ahora que se me oye, vamos a entrar un poco en materia. Me han pedido que hable esta tarde un poquito sobre la realidad en la ficción, que quizá puedan parecer términos contradictorios, estos de realidad y ficción, sin embargo, para mí están intrínsecamente unidos, ¿no? A la hora de escribir. Yo, de hecho, no concibo escribir ficción donde no haya una parte de realidad, ¿no? Una parte de realidad que, en la mayoría de los casos, proviene de mí mismo, ¿no? Me gusta mucho una frase que decía Milan Kundera, y cito textualmente: el escritor desmonta la casa de su vida
para con las piezas levantar la casa de su ficción. Podría explicar esto con mis propias palabras y tendría que decir que yo no concibo escribir de fuera hacia adentro, no solamente escribir de dentro hacia afuera, ¿no? Todo lo que escribo, aunque yo creo que es en ficción, todo lo califico de ficción, surge de algo personal, de una conexión personal, de un interés propio, de unas problemáticas, de unas experiencias propias que utilizo como una materia prima para luego elaborar una ficción, ¿no? Supongo que, no sé, si algún día una editorial aparca un camión lleno de dinero delante de mi puerta, pues a lo mejor puedo escribir algo que sea puramente ficción, que no tenga absolutamente nada que ver conmigo, tirando de oficio, supongo que sería posible, pero seguramente me sentiría bastante mal al hacerlo y pensaría que es un castillo levantado en el aire, que no tiene nada que ver conmigo, que a lo mejor, bueno, puede producir disfrute a quien lo lea, pero desde luego a mí no me produciría disfrute al escribirlo y creo que eso haría intrínsecamente fallida la obra. A ver, al margen de... rectifico. Quizá quienes hayáis leído alguno de mis relatos o de mis novelas os puede extrañar un poco esto que estoy diciendo, ¿no? Porque suelo utilizar a menudo elementos propios de la literatura de género, la ciencia ficción, el terror, la narrativa histórica. Incluso algunos de mis libros se pueden encasillar directamente en esos géneros. ¿Significa eso que hay menos realidad en ellos? No. De hecho, esos son los libros en los que más realidad hay, ¿no? Y lo explicaré con las palabras que utilizo para explicárselo a mis alumnos en los cursos de narrativa, ¿no? Cuando levantan las cejas y les pido que hagan algún ejercicio de género, ¿no? Dice, bueno, pues si quieres hablar de algo muy personal y te produce pudor, tienes dificultades, bueno, prueba a revestirlo pues, de una historia de terror, o prueba a revestirlo de una historia del oeste, ¿no? O de un thriller psicológico. Y dice, bueno, no sé, es que eso cómo se hace, o eso sería traicionar mi experiencia, lo que yo quiero decir. Entonces siempre les pongo el mismo ejemplo. Seguro que todos conocemos alguna de esas personas que les da mucha vergüenza bailar, que salen los fines de semana por la noche y nunca bailan, ¿no? Mientras los demás se lo están pasando muy bien en la pista de baile, ellos se quedan acodados en la barra bebiendo una Mau tras otra, ¿no? Sin embargo, llega el fin de semana de carnaval, se disfrazan y ese fin de semana bailan, ¿no? A ver, esa persona es una hipócrita, está siendo falsa ese fin de semana, nos está engañando o se está engañando a sí mismo. No, en absoluto. O sea, ese fin de semana quizá está siendo más ella misma que nunca, porque está sacando a la superficie una faceta de sí misma que, bueno, pues por las barreras internas que sea, hasta entonces no dejaba aflorar. Sin embargo, ese día el disfraz, la máscara, le permite desinhibirse o le dota de la distancia suficiente para abrirse. Bueno, pues en literatura, el equivalente de esa máscara puede ser la ciencia ficción o el terror o el western o la literatura erótica o muchos de esos géneros que a veces la alta cultura mira por encima del hombro de una forma absolutamente injusta, a mi parecer. Creo que también la utilización de estos elementos clásicos de género tiene otras ventajas secundarias quizá, ¿no? pero también interesantes y que merece la pena explotar. Una que me parece muy sugerente es investigar el modo como cómo la ficción se inmiscuye en nuestras vidas, ¿no? O las ficciones que nos tienen empapados desde que somos unos niños condicionan nuestra interpretación de la realidad, ¿no? y generan
pues unas reacciones por nuestra parte que curiosamente tienen su origen no en la realidad, sino en la ficción. Esto puede parecer un poco abstracto, pero sin embargo todos recordamos cuando aquellas personas que después de ver Tiburón de Steven Spielberg empezaron a tener miedo a bañarse en la playa, cuando hasta entonces se habían bañado sin problemas, sabían que era un tiburón, seguramente habían visto un tiburón en un acuario y no había ningún problema. Pero ven Tiburón de Spielberg, una historia perfectamente articulada, con un conflicto, con unos personajes. Y entonces sí, entonces empiezo a tener miedo de los tiburones, o tengo miedo de bañarme en el mar y ya adentrarme en la zona donde no sé qué hay debajo de mí. Y otra función que me parece muy útil de utilizar estos elementos de género es no dar la espalda a la cultura popular. Me parece sumamente importante, ¿no? Y creo que los que escribimos, los que hacemos literatura, no deberíamos caer en lo que creo que ya se ha caído, por ejemplo, en el cine, donde me parece que es una forma de expresión que ya se ha bipolarizado, ¿no? O sea, por un lado tenemos la superproducción que tiene que tener éxito en China, en Estados Unidos y en Oviedo, y tiene que ir a ver la gente desde los 8 hasta los 98 y tiene que generar mucho dinero, o bien un cine súper minoritario que solo se distribuye en festivales. Y entre medias está quedando una zona cada vez más despoblada, ¿no? O sea, pensemos, los que somos aficionados al cine, cada vez nos cuesta más encontrar un divertimento digno para adultos. O sea, un equivalente actual a lo que hacía Alfred Hitchcock, o John Ford, o Howard Hawks, o John Huston. A mí, desde luego, no me gustaría que esto sucediera en la literatura, y creo que si llega a suceder no va a ser solamente una cuestión, los culpables no van a ser solamente el mercado, los directores de los altos grupos editoriales que apuestan por determinado tipo de literatura, sino que en buena medida la culpa la vamos a tener los propios autores, quizá pecando de snobismo, queriendo alejarnos de esos elementos populares que en realidad son los que hemos mamado desde que éramos niños. Vamos a estar echando piedras contra nuestro propio tejado. Si me alargo mucho o si me entusiasmo mucho, por favor, paradme, porque puede que ambas cosas sucedan. Entonces, vale, hay que recurrir, hay que utilizar desde mi punto de vista, hay que utilizar la realidad como materia prima para escribir ficción, pero no vale la realidad como una materia prima cruda sin procesar, ¿no? Hace falta intervenirla mediante las herramientas de la narrativa, de la ficción, para estructurarla, para articularla y en muchos casos para hacer que merezca ser contada. Todos hemos pasado por algún episodio en nuestras vidas que marca un antes y un después. Una pérdida en la familia, una ruptura sentimental difícil, irnos a vivir a un lugar completamente diferente donde las cosas se nos hacen cuesta arriba, y para nosotros eso es un quiebro y puede ser traumático, y muchas veces si te dedicas a escribir y pasas por un momento de esos, dices, ya está, aquí tengo una materia prima estupenda para escribir algo que sea verdad. ¿Qué sucede? Que cuando pones eso que a ti te ha sucedido por escrito, esas vivencias que han sido tan duras, una vez puestas en negro sobre blanco, se convierten, ni más ni menos, que en una sarta de tópicos. Porque eso que a ti te ha sucedido no es especial. Esos son los hechos de la vida. Y antes que a ti, les ha sucedido a muchas otras personas. Y muchas de esas personas han escrito sobre ello.
Y muchas de esas personas han escrito sobre ello mejor de lo que tú jamás podrás escribir, porque además les han sucedido cosas en una medida y unas circunstancias mucho peores que las tuyas. ¿Significa esto que tenemos que desechar esa materia prima, esa vivencia personal? No, lo que pasa es que para que merezca ser contada no puedes servirla en crudo, sino procesarla, o utilizarla eso como una materia prima para hacer una ficción. Me estoy alargando, se me está entendiendo. Sí. Porque además hay otra razón por la cual no conviene verter esa materia prima, esas vivencias personales en crudo, ¿no? Y es porque yo creo que la ficción no debe aspirar a una mera mímesis de la realidad, una mera copia de la realidad. Para eso ya tenemos la realidad. Tendría que aspirar a algo superior a la realidad. Y cuando digo superior no me refiero a algo operístico, espectacular, tipo película de superhéroes, ¿no? Sino simplemente a quitarle un poco de ruido de fondo a nuestra realidad, ¿no? A elegir bien los elementos que componen esa narración, a ordenarlos, a establecer unas relaciones no azarosas entre ellos, a escoger unas palabras que los expresen debidamente, ¿no? Y que una vez eliminado ese ruido de fondo podamos o bien extraer unas conclusiones a partir de lo que hemos leído, aunque esto quizás sea demasiado ambicioso, pero sí al menos hacernos unas preguntas. Pero claro, luego lo importante es encontrar la medida justa entre la realidad de la que partimos, esa materia prima, y luego la elaboración de la ficción, ¿no? Y para poner un ejemplo también sobre esto, yo diría que una buena, en mi caso, la referencia que tomo cuando me estoy excediendo con la ficción es, lo que intento es que no se entienda todo. Es como, hago el cuadro bien clarito, que esté todo bien enfocado y luego difumino un poco, ¿no? Porque creo que una narración donde en una primera lectura lo entendamos todo, desde la primera frase hasta la última, donde no haya espacio para leer entre líneas, donde no haya espacio para la ambigüedad, para la interpretación, para preguntarnos si lo que dice un personaje en un diálogo es realmente lo que está en su cabeza. Eso creo que no es ni realista ni verosímil, ¿no? Creo que crear, o al menos yo lo persigo a la hora de escribir, una especie de desorden moderado, de desorden aparente, ¿no? Y evitar esa pulcritud excesiva y artificiosa generada por un exceso de intervención de la ficción, ¿no? De las herramientas propias de la ficción, ¿no? De nuevo, también por poner un ejemplo que suelo utilizar en los talleres, yo les digo a mis alumnas y a mis alumnos que, bueno, no sé, mi vida desde luego no está, y creo que la de nadie no está estructurada en un planteamiento, un desarrollo y un desenlace. Y no termina con un clímax, o no espero que termine con un clímax cercano al final, ¿no? O sea, ni la vida en su conjunto, ni los diferentes episodios que la componen, todo es más desordenado. Hay una mezcla de causalidad y casualidad que estaría bien tratar de emular en la ficción, ¿no? Para buscar, como digo, ese desorden moderado o desorden aparente. Un símil que me gusta mucho, y con esto ya termino y charlamos, Rafa, es el de una fotografía hecha en un estudio y una fotografía hecha en la calle al natural, ¿no? En una fotografía hecha en estudio nos encontramos con una composición perfecta,
con una iluminación perfecta, no hay nada que esté desenfocado, nos dicen lo que tenemos que mirar y lo que tenemos que interpretar. Pero claro, es que eso no es la vida. O sea, no produce una impresión de vitalidad, de vida en la calle. Sin embargo, una foto captada en la calle tendrá, de un elemento de interés, es de suponer, tendrá unos elementos centrales enfocados en los cuales centramos nuestra atención, pero alrededor hay muchas cosas. Hay cosas que están desenfocadas, hay cosas que no terminamos de entender y también, muy importante, hay elementos que están entrando y saliendo de esa imagen y que nos recuerdan que esa imagen no es un todo autocontenido, cosa que sucede en muchos libros. No, esa imagen es una parte de algo más. Y es algo que también a mí me gusta o persigo en los libros, dar la sensación de que mis personajes tienen una vida más allá de estas páginas. O sea, han tenido una vida antes del comienzo del libro y tendrán una vida después, y en otras circunstancias se comportarían de otro modo. Crear eso también contribuye a ese desorden moderado, desorden aparente, que en realidad trata de emular un poco cómo es nuestra vida. Espero no haberme excedido con estas reflexiones y que se me haya seguido el hilo. Muchas gracias. Bueno, pues no sé si se oye este micro, creo que sí. Muchísimas gracias, John, por supuesto, por esta intervención. Gracias a Javier, en nombre de Tribuna Ciudadana, por supuesto. Contaba antes, Javier, que me incorporo este año como miembro del jurado. Sin embargo, yo fui jurado de ese premio de 2010, fue cuando fue mi primera incorporación a Tribuna Ciudadana, mi primer contacto. Conocía Tribuna Ciudadana, pero mi primer contacto fue ese año 2010, en el que pude formar parte de un jurado maravilloso y en el que seleccionamos bajo el influjo del cometa por unanimidad, tenemos que decirlo. Fue la obra ganadora. También en aquel momento había sido mi primera... John, creo que habías escrito antes como una historia de terror. Que leí después de Bajo el influjo del cometa, pero fue mi primer acercamiento como lector a la obra de Jon Bilbao, y desde entonces tengo que decir que lo he leído todo lo que ha ido publicando, pues lo he leído y ahora entraremos en materia, pero lo que sí quiero destacar para las personas que estáis aquí, que a lo mejor no hayáis leído todavía la obra de Jon Bilbao, recomendaros que lo hagáis, que os acerquéis a las librerías. Hoy, por cierto, es el Día de les Lletres Asturianes, se celebra en cualquier librería de Asturias, tenéis el 10% de descuento y os van a regalar un libro. Aprovecho yo para hacer proselitismo de las librerías. Pero decía que esa primera experiencia lectora con esta última, que puede ser el último libro de Los Extraños, es curioso cómo la voz, para mí como lector, que al final es mi interpretación, cómo la voz de Jon Bilbao como escritor es la misma. O sea, hay un tono, hay una forma, una manera de escribir que lo hace reconocible. Creo que abro probablemente un libro de él, estoy siendo muy osado, pero a ojos sin solapas, o sea, saber quién está detrás del libro, y probablemente esa forma de escribir ya esté presente. Y yo creo que encontrar la voz, encontrar el tono, es lo más complicado que puede tener un escritor y llegar a ello. Después, a partir de ahí, hay matices, y seguramente si él volviera a esos relatos, que volvería de Bajo el influjo del cometa, a lo mejor a algunos le gustan más, otros menos, otros los llevaría de otra manera. Pero es un escritor admirable, no solo por mí, y es un escritor que además consigue algo muy complicado, que yo creo que lo apuntó John cuando hablaba de ese momento que espero que no llegue a la literatura, pero sí está en el cine, y es evidente, esas superproducciones de hollywoodienses, aunque ya las hacen en cualquier sitio, que están destinadas a todo el mundo, y ese otro cine de arte y ensayo muy minoritario, y que en el libro sí que es verdad que de momento no se da, pero hay escritores por ahí, escritores y escritoras que consiguen que crítica y público estén más o menos de acuerdo, y esos tampoco hay tantos, y yo creo que en este caso Jon Bilbao es uno de ellos, en los que la crítica, y creo que aquí no digo nada nuevo, te apoya, porque tienes un respaldo crítico importante, y el público también. Tus novelas están siempre superando ediciones, además en editoriales como Impedimenta, que es un lujo de editorial también, en la que trabaja como traductor también. Y vamos ya a esa parte, y estos días, preparando un poquitín la charla o la entrevista,
pensaba, o voy a articularla por una parte por ti, centrándome un poco en tu obra, y tú sí que si jugamos con lo de realidad y ficción, bueno, voy a empezar por otra cosa, ahora que lo pienso. Yo creo que la ficción, como tú comentabas al principio, es imposible. Al igual que es imposible también la realidad. Si partimos de experiencias comunes, esas experiencias comunes que queremos contar escribiendo, nos habrán sucedido en un tiempo anterior. Cuando volvemos a ese tiempo anterior ya estamos ficcionando, porque ya estamos construyendo. A mí eso me parece que los recuerdos, y eso nos puede pasar a todos, ¿no? Nos juntamos en una mesa familiar, nosotros somos 5 hermanos, y un suceso de la infancia lo vivimos de maneras completamente distintas los 5. Y mi madre también opina que no tenemos razón ninguno, y mi padre, por supuesto, la razón la tiene él en cualquier suceso. Entonces, al final, ese momento, yo creo que eso de la realidad existe. la realidad, John, o se podría tratar o mostrar la realidad. El espejo que decía Flaubert, ¿no? Sí, ya es difícil para los periodistas, figúrate para los narradores. No, lo que pasa es que la realidad está sujeta a interpretaciones, ¿no? Pues, como tú has dicho, es muy poliédrica, y en la literatura, pues una de las estrategias a las que se ha recurrido para plasmar esa realidad, reconociendo la dificultad o la imposibilidad de plasmarla, es la polifonía, ¿no? Recurrir a una serie de personajes, una serie de narradores que bien vayan aportando informaciones complementarias para construir una realidad, o bien contar la misma realidad desde diferentes puntos de vista, ¿no? Que luego habría que superponer para intentar tener una idea más completa, pero desde luego no absoluta. Leía estos días también una entrevista que le hicieron a un autor que es Javier Cercas, que siempre, yo creo que es de los primeros, bueno, los primeros no, porque es una tradición, pero sí que él en sus primeras novelas siempre hizo esa mezcla de ficción y realidad, aunque mezclando personajes reales con ficticios. Y él decía que en el periodismo no se puede mezclar la realidad y la ficción. En la literatura sí, es casi obligatorio. Es asombroso que haya gente que no entienda esta verdad elemental. De hecho, la ficción pura, a otro punto, la ficción pura no existe. Es un invento de los que no saben. Lo que es la ficción. Y si existiese, no tendría el menor interés. Debería enseñarse en una escuela. Pues estoy muy, muy de acuerdo. O sea, y creo que no tendría interés precisamente porque no tiene no tendría vida. O sea, no tendría... O sea, lo que insufla la vida y el interés en una obra de ficción, desde mi punto de vista, es esa conexión personal, una corriente subterránea o una transfusión de sangre del autor a la obra, que a lo mejor no tiene por qué ser evidente, ¿no? No sé, hombre, quizá en este libro sí, pero en libros míos anteriores, alguien que no me conozca no va a poder decir, pues mira, esto es autobiográfico, aquí ha puesto de su parte, pero o sea, yo quiero pensar que lo que sí he puesto de mi parte, lo que sí es autobiográfico o basado en experiencias personales, le da vida y le da veracidad a la narración, ¿no? No tiene por qué ser evidente esa materia prima, esa experiencia propia, esa realidad. O sea, los personajes no tienen por qué llamarse como tú ni vivir en tu mismo punto kilométrico, porque a lo mejor lo que pasa es que si sucede eso, si hay esas coincidencias tan evidentes, pero luego lo que les sucede es una absoluta ficción, ¿no? Yo creo que eso, en cualquier caso, a las lectores y a los lectores es que no les tiene que importar. Eso son cuestiones del taller del escritor, ¿no? Y el libro tiene que funcionar por sí mismo, ¿no? O sea, los lectores no tienen que estar separando los ingredientes. Esto es realidad, esto es ficción, esto es un artificio, esto es veraz. No. O sea, tienen que dejar llevar y disfrutar. Y si no funciona como un todo esa obra, entonces es que lo has hecho mal. O sea, los ingredientes que no ha ligado la salsa, ¿no? Cuando...
Sin embargo, los lectores, ahora que hablas de ello, yo creo que somos en general muy puñeteros los lectores, porque en una obra de ficción estamos buscando siempre en el escritor, en la escritora, estamos buscándole los elementos reales, ¿no? Esto seguro que le sucedió, buscamos ya conexiones, pero sin embargo, cuando estas novelas que hay ahora de la autoficción, estamos buscando precisamente lo contrario. El autor se supone que está contándonos la realidad, está contándonos su vida, y estamos siempre buscando elementos. Esto seguro que no le pasó, esto seguro que no, que es ficción. Sí. Estamos el lector es un permanente descontento. O puñetero, no sé. Bueno, pero al fin y al cabo eso también está bien. Yo intento ver el lado bueno, ¿no? Eso quiere decir que estás jugando con el libro, estás disfrutando. Eso es un disfrute añadido al libro, ¿no? Pero sí, es verdad. O sea que en mi caso, sobre todo en los 2 últimos libros, en los que hay un personaje que es un trasunto de mí y que tenemos bastantes coincidencias autobiográficas, pues incluso en entrevistas y en reseñas, o sea sin ningún pudor califican el libro de autobiográfico, ¿no? No se me olvidará este libro no, del anterior, que la reseña empezaba con este libro, John Bilbao reconoce su fracaso como hijo, padre y marido. Yo, pero bueno, espero que mis padres no lean esto. Pero no, pero por suerte no me ha pasado lo que le ha sucedido a este personaje. No sé, yo le he prestado algunas vivencias personales, pero las más extremas, desde luego, las del fracaso son de él, no son mías. Y en el caso concreto de Los extraños, que ya me imaginaba que muchas lecturas iban a ir por ahí, pues un poco para reírme de ellas, introdujo un elemento, creo que es bastante llamativo en el libro, que ya figura en la portada, que es el de unas luces que aparecen en el cielo, que nunca se dice explícitamente que son platillos volantes, pero bueno, así entre nosotros sí que son platillos volantes, ¿no? Y era en parte es una coartada para evitar tener que estar justificándome para decir que esto no es autobiográfico. Perdona, salen platillos volantes, claro que no es autobiográfico, ¿no? Ya me gustaría. En otro artículo que estuve leyendo estos días también era de Golbenzu, que hablaba también de realidad y ficción, y él decía, por ejemplo, que la ficción pura tampoco puede existir, porque decía, vamos a imaginarnos, ningún escritor ha imaginado nada que no existiese. Puede ser con mezcla de elementos reales. O sea, tú haces literatura de género, una novela de ciencia ficción y te imaginas el marciano. Ese marciano que aparece en literatura o puede aparecer en cine, tiene forma de ameba, tiene forma de zanahoria con una lechuga en la cabeza, pero tiene forma de algo real. Pensemos en E.T., ¿no? Que cogió los ojos de... Steven Spielberg siempre dice que eran los ojos de su madre también. Pues no sé si lo compartes, lo que... Crear de la nada sería la ficción pura, no sé. Sí, no. A ese respecto hay una frase que me gusta mucho de Mary Shelley, que está en el prólogo de Frankenstein, que dice más o menos que a muchos artistas les gusta presumir que crean a partir de la nada, pero en realidad crean a partir del caos. Cosa que es muy curiosa, el prólogo de una novela basada que es la historia de alguien que construye un cuerpo a partir de trozos de cadáveres, ¿no? Y yo estoy más de acuerdo con Mary Shelley, ¿no? O sea, construimos a partir de un caos hecho de vivencias personales y, insisto, de las ficciones de las que nos hemos empapado desde que nos contaban cuentos para dormirnos, de los dibujos animados, de las películas, de las novelas, de las series de televisión. De todo ese caldo de cultivo extraemos unas ficciones y nosotros a lo mejor podemos aportar algo en cuestión de imaginación, un añadido, ir un pasito más allá, pero no sé, cada vez que se dice eso de una película o de una novela que reformula determinado género, dice, perdona, solo una obra va a reformular siglos de historia. No, o sea, no tendrá alguna contribución, tendrá alguna invención, tendrá algún hallazgo,
pero desde luego no va a haber hallazgos desde la primera frase hasta la última. Hay otro elemento que juega también cuando se habla de realidad y ficción, sobre todo la realidad, que a la hora de escribir, que es que sea verosímil a la hora de la ficción. Yo creo que cualquier libro, cualquier autor que esté, escritora, que esté plasmando o quiera contarnos una historia, lo que yo le pido, por lo menos, es siempre que sea verosímil. Y hay sucesos de la realidad que a lo mejor no funcionan porque no son verosímiles. Sí, lo del tema de la verosimilitud es complicado y hay mucha gente que no lo entiende, ¿no? O sea, que para ellos verosimilitud es un sinónimo de realismo, del realismo más pedestre, ¿no? Y mientras que la verosimilitud es una cuestión de coherencia interna del texto, ¿no? Y además que se aplica de diferente modo, pero a todo tipo de obras. O sea, una novela, un texto completamente realista, tiene que ser verosímil. Hay parte que aceptamos mejor el término. Sin embargo, una novela de fantasía, tipo El Señor de los Anillos, también tiene que ser verosímil, en el sentido de que tiene unos elementos, tiene unas reglas internas del juego y se tienen que mantener hasta el final. Si se rompen esas reglas del juego, deja de ser verosímil. También un ejemplo que suelo poner a los alumnos para que entiendan esto es que, vamos a ver, si estamos leyendo una novela realista tipo no sé, La colmena, ¿no? de Cela, y hacia un tercio de la novela entra un dragón volando por una ventana, no. O sea, eso no es verosímil, porque las reglas de juego que el autor ha puesto sobre la mesa no permiten la entrada de un dragón. Sin embargo, si estamos leyendo El Señor de los Anillos, hombre, ahí evidentemente las reglas del juego te permiten que haya dragones y elfos y magos. Pero si en un momento dado Sam, el criado de Frodo, el protagonista, se plantea y le dice: oye, mira, este viaje es muy largo y en el contrato que firmamos no hay plus de peligrosidad ni de turnicidad y yo quiero que me revises el sueldo, eso no sería verosímil. Eso, que para nosotros es algo muy realista y que cabría en una novela tipo La colmena, eso no es verosímil en el contexto del Señor de los Anillos, ¿no? Y después también yo recuerdo, por ejemplo, el libro de El adversario, de Manuel Carrer, ¿no? Ese libro cuenta un suceso, un hombre que estuvo 20 años engañando a su familia, fingiendo que era médico en la Organización Mundial de la Salud, y estaba sableando a amigos y compañeros, fundamentalmente, y acaba antes, porque se va a descubrir ese entuerto, y antes, bueno, por una cuestión de que tenía un amante también, y antes de que el amante lo descubra, para no hacerle daño a su familia, mata a su familia. Y mata, creo que es a su mujer, al padre, a 2 niños y al perro. Fundamental lo de matar al perro. Sin embargo, cuando Emmanuel Carrer plantea escribir ese libro, claro, tiene que casi justificar al principio que lo que está escribiendo es real. Porque si no, probablemente a ningún escritor se le puede pasar por la cabeza contar una historia de alguien que durante 20 años está engañando a su familia, diciendo que, y a familia, entorno, amigos, diciendo que está trabajando en la Organización Mundial de la Salud, yendo a trabajar todos los días, volviendo a su casa. Eso es inverosímil. Es inverosímil porque, por suerte, es altísimamente improbable, ¿no? Pero, claro, o infrecuente, mejor dicho. Pero bueno, yo creo que Carrer adoptó la estrategia adecuada, ¿no? O sea, eso no utilizó ese suceso para escribir una novela, sino para escribir una no ficción, ¿no? Porque si digamos que se cubría las espaldas, dijo: a ver, yo te cuento esta historia que ha sucedido, no me lo estoy inventando, ¿no? Si se lo hubiera inventado, seguramente no tendría el ritmo que tiene El adversario. Es un libro estupendo que se lee de una sentada. Habría tenido que ir apuntalando la verosimilitud de esos sucesos, justificándose un poco. De todas formas, yo creo que a día de hoy esas justificaciones de la verosimilitud
no son tan necesarias como eran hace unos siglos, ¿no? Nosotros, de una forma inconsciente, somos muy posmodernos, o sea, o postmodernos, en el sentido de que a la hora de valorar si una ficción es buena, mala o digna de nuestro aplauso, no la comparamos tanto con la realidad como con la infinidad de ficciones que hemos consumido. Claro, eso a los lectores del siglo XVIII o del siglo XIX, o incluso a principios del siglo XX, no les sucedía, porque no eran unos consumidores de ficción tan voraces como somos nosotros, ¿no? Y se consumía ficción, pero de una manera intensiva. O sea, se compraban Ana Karenina y ese libro les tenía que durar todo el invierno. Y leían un capítulo en voz alta por la noche y luego lo comentaban. Y que dure, porque si se nos acaba Ana Karenina, luego es la Biblia, porque no tenemos dinero para comprarnos otro libro. Sin embargo, ahora somos consumidores voraces. Claro, en aquel entonces su referencia para comparar, para valorar una ficción, sí que era la realidad. Y eso es lo que hace que cuando leemos, por ejemplo, esas historias, esos cuentos decimonónicos de fantasmas, sean, por un lado, candorosos y, por otro lado, desde nuestra perspectiva actual, son aburridos. Y son aburridos porque los autores continuamente se están justificando. Te cuento esta historia de fantasmas por esto y por esto, y que en estas circunstancias puede aparecer un fantasma o puede suceder algo que se interprete como un fantasma. A nosotros nos da igual. No, a mí. Yo es que ahora me parece una historia de fantasmas. Ya sé que no existen, no me lo justifiques. Ya he visto un montón de historias de fantasmas. Cuéntame una que me entretenga y que, a ser posible, aporte algo a las anteriores. Y ya está. No, nos va quedando menos tiempo, va pasando el tiempo rápido. Si, incluso Javier, si te apetece participar, cualquier persona que nos está escuchando, si lea en cualquier momento, esto es un diálogo. Un poco a raíz de lo que estabas contando sobre el conflicto de ficción y no ficción, una polémica hace unos años entre Cercas y Arcadia Espada, ¿no? A raíz de justamente cómo Cercas utilizaba elementos de no ficción en algo que a la inversa, elementos de ficción en algo que aparentemente era no ficción, ¿no? Y entonces que eso, claro, era como una vuelta de tuerca más a la literatura, porque claro, a veces esto confundía tanto a los lectores que ya no tenían perspectiva casi histórica de lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque, entonces no sé qué opinión tienes. A ver, yo creo que la literatura, o sea, y cuando digo literatura, ficción, es por encima de todo, lo repito, por encima de todo, un espacio de libertad, donde puedes hacer lo que quieras. Luego, dicho esto, otra cuestión es engañar a la gente. Yo he sido muy libre escribiendo y he recurrido a materiales de ficción, de realidad, los he metido en la coctelera, no queda muy bien, no queda claro cuáles son unos y cuáles son otros, pero claro, luego no puedes decir que eso es verdad. No lo puedes vender como un ensayo, o como una crónica, o como un libro de historia. No recuerdo muy bien la polémica entre Cercas y Arcadia Espada, pero sí que creo que eso no está bien, ¿no? De la misma manera que un periodista no puede inventarse las cosas, ¿no? Pero yo creo que un escritor sí tiene absoluta libertad para o sea, un escritor de ficción, de literatura, sí tiene libertad para deformar, para la realidad, para pasarla por su subjetividad, pero claro, tiene la coartada maravillosa de decir, no, es que esto es una ficción. Una ficción, insisto, en la cual yo he utilizado una parte de verdad, pero es una ficción. Pero vamos, lo repito, ahora bien, engañar a la gente, o sea, luego presentarle eso como si fuera una verdad, eso creo que ya es
peligroso incluso. Mira, sigo con... Cuando queráis intervenir, adelante. Con este artículo del Benzu, que hay una cosa que me interesa también. Dice, cuando le preguntaron a García Márquez por qué escribía, dio una famosa respuesta que a mí me parece tan ingeniosa como evasiva. Para que me quieran mis amigos. Dijo, no es verdad. Hay una razón por la que se escribe que en mi opinión es común a todo escritor que se respete, para ordenar la experiencia. Y aquí aparece la superioridad de la ficción. La ficción sí permite volver atrás y borrar un acto para sustituirlo por otro, aquel que más conviene a la intención del autor, porque en la vida no hay más orden que el desorden de la vida misma. En cambio, en una novela sí que hay un orden, el que el autor elige para narrar una historia producto de la necesidad de ordenar su experiencia, la cual procede del desorden de los acontecimientos de la vida al que todo ser humano debe hacer frente. Por eso cuando se dice la famosa frase, que inicia esta columna, lo que se quiere decir es que, por una vez, la realidad, de manera inverosímil y novelesca, se ha ordenado de tal modo para dar fin a un asunto que parece pura ficción. Esa pregunta inicial era, ¿la realidad supera la ficción? Bueno, es que es una buena explicación. Ahora bien, decir que esa es el motivo por el que los escritores escriben, pues sí, será el de algunos. Además es que puedes escribir por muchas razones. Y algunas son más sofisticadas que otras. Y esa es muy sofisticada. Y seguramente formará parte de la mochila de motivos por los que escriben o escribimos muchos, pero seguramente no será la principal. Yo, sinceramente, creo que la principal es que escribir te hace sentir bien. No, creo que escribir te hace sentir bien. O sea, yo te podría dar muchas explicaciones de por qué escribo yo. Y es porque si estoy escribiendo me siento mejor que si no escribo. Y a lo mejor me siento mejor precisamente por eso, porque estoy articulando un poco mi experiencia, porque termina el día y tengo la sensación de que he dejado hecho algo ordenado. Sin embargo, la respuesta de García Márquez para que me quieran mis amigos me parece correcta, o sea, me parece cierta. O sea, no creo que sea simplemente para epatar al personal. Y por poner contar una anécdota personal, hace más de 10 años yo estaba empezando a publicar y fue a Bilbao a dar una charla un escritor importante, o sea, no voy a decir quién es, pero un escritor importante con una trayectoria de décadas a su espalda, que además le acababan de conceder un premio importante. Y además de ser escritor, tenía una trayectoria profesional al margen de la escritura y le habían dado un premio importante. Y después de la charla, pues él y algunas otras personas entre el público nos fuimos a tomar unas cervezas. Él no me lo dijo a mí, se lo estaba contando a alguien con quien tenía más confianza, pero yo estaba con la oreja puesta, y dijo que de ese premio, la mayor satisfacción que le había producido ese premio fue cuando al día siguiente, o sea, ya había salió en la prensa esa mañana, y al día siguiente llevó a sus hijos al colegio y muchos padres y madres con las que hasta entonces no había hablado se acercaron a darle la enhorabuena. Que eso fue lo mejor, ¿no? Y luego me quedé pensando, ¿no? Este tío, o sea, con todos los libros que tiene publicados, yo lo he leído desde que soy un chaval y eso, o sea, que eso es lo que más le ha gustado. Pues sí, al final lo que nos importa es el reconocimiento de las personas que tenemos más cerca. No que, sí, que te escriba una reseña en un periódico nacional y que sea muy laudatoria. Bueno, vale, está bien. Pero que te dé una palmada en la espalda o que alguien a quien ves todos los días y que pensabas que no le importaba lo que tú hacías y que te revela que sí, hombre, eso es muchísimo mejor. Que nos quieran. Eso es. Allí tenéis. Bueno. A mí hay una cosa que me preocupa, que es, al hilo de tu descripción, como en la novela histórica, por ejemplo, pero sobre todo me preocupa más cuando hay ensayos históricos en los que se supone que tiene que haber objetividad. A mí la experiencia me va diciendo cómo incluso en esa literatura
literatura formal de investigación histórica, también termina por introducirse la no realidad, hasta el punto de que los relatos, uno va leyendo relatos de épocas históricas y te encuentras que naturalmente depende de quién ha escrito la cosa, aunque lo haya pretendido escribir, entiendo que la gente mira, pues encuentras como incluso eso, en un ensayo histórico ves diferentes no realidades. Eso es porque también esto es parte de la literatura, aunque los historiadores no lo quieran. No, yo creo que es inevitable. O sea, pensemos en todos los libros de historia que se han escrito, no novelas, libros de historia que se han escrito sobre la Revolución Francesa. Me da igual, la Revolución Francesa o el desembarco de Normandía, lo que sea. Y todos nos cuentan el mismo acontecimiento, pero de una manera diferente. Y es que el mero enfoque, o sea, aunque sea 100% real, te da interpretaciones diferentes. O sea, si tú escribes un ensayo sobre la Revolución Francesa, pero por los motivos que sean te centras, por ejemplo, en su arranque, pues ya la interpretación que das es consecuencialista. Mientras que si por lo que sea te interesa el final de la Revolución Francesa, el planteamiento que das es determinista, ¿no? Y yo creo que eso es inevitable. Pues mira, simplemente este es un ensayo con una visión determinista. Y ya está, no hay nada malo. Eso no es literatura, es una cuestión de interpretación. Claro, lo que pasa es que a lo mejor para entender la Revolución Francesa no te basta solo ese libro, sino que tienes que leer alguno más, ¿no? El problema es cuando hay como he dicho antes a la compañera, cuando estás engañando a la gente, ¿no? O sea, cuando tú intencionadamente metes ficción, deformas los hechos y luego eso pretendes pasarlo por verdad, ¿no? Pero bueno, lo que tú me cuentas entiendo que es frustrante a veces para los lectores, pero creo que es inevitable. Sí, buenas tardes. Tal vez tendría que haber aquí un filósofo que nos contestara. La pregunta o la consideración que quiero hacer es: ¿qué es realismo y qué es ficción? Dicho de otro modo, ¿hay ficción en el realismo y viceversa? Julio Verne, por ejemplo, en su viaje submarino o su viaje a la Luna, escribía, escribía en ficción y era realista. Sin embargo, que aquí se nombró Flaubert, podía ser Zola o Balzac o cualquiera de los del equipo del movimiento realista, ellos eran realistas, pero escribían en ficción. Entonces aquí hay algo que también me gustaría tal vez terminar con algo: si realmente la ficción no existe, porque todo está escrito en realismo, porque todo el realismo está escrito bajo el sol, no hay nada nuevo. Por lo tanto, es ficción. Si lo estamos viendo, eso no es ficción. Incluso cuando soñamos, o incluso cuando sueñan los grandes de siempre, el mismo el Quijote se ha nombrado también a García Márquez. ¿Qué es ficción y qué es realismo? Porque es lo mismo, yo entiendo. Es igual que haya movimientos realista o naturalista de la época, bueno, también en España, pero en fin, yo comprendo mejor la literatura francesa porque es la que hemos estudiado. Pero escribían en ficción también. Y los que escriben en ficción son también realistas. A ver, el realismo es una forma de ficción. Está la ficción y está la realidad. Existen las dos cosas. Y sabemos que existen porque la realidad la experimentamos 24 horas al día, 7 días por semana. Y la ficción sabemos que existe porque nos podemos leer este libro o ahora nos podemos ir al cine y sabemos que eso es ficción. Lo que pasa es que esas dos entidades interactúan, o sea, y se contaminan, se ayudan, vamos a decirlo, se ayudan, me explico.
llevamos hablando desde el principio de esta charla que una de las principales materias primas, o mejor dicho, la principal materia prima de la ficción es la realidad, al menos tal y como yo la entiendo. Por lo tanto, la ficción necesita de la realidad. Y a veces la realidad también necesita de la ficción. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que leyendo una novela o viendo una película, viendo el comportamiento de unos personajes, unas reflexiones que hemos leído en una novela, nos ha permitido comprender algo que nos estaba pasando o hemos conseguido dar palabras a ideas que teníamos en la cabeza pero que no habíamos conseguido concretar, ¿no? Y luego está la cuestión del realismo que tú has dicho. A ver, el realismo también es una forma de ficción. Es una forma, dentro de la infinitud de variedades de ficción, está el realismo, que es una ficción que pretende crear una impresión de mímesis de la realidad, pero que sigue siendo ficción, para empezar porque suele estar articulada de acuerdo a unas herramientas de la ficción. Algún planteamiento, un desarrollo, un desenlace, los personajes principales se presentarán al comienzo de la historia, seguramente primará la causalidad sobre la casualidad, mientras que en nuestras vidas son una mezcla casi el 50% de casualidad y causalidad, ¿no? Insisto, por un lado está la ficción, por otro lado está la realidad, y el realismo está dentro de la ficción. Es una de las diversas formas de ficción. Pero no viven uno sin el otro. Porque te pones a escribir realismo, y cualquiera de los personajes de los grandes autores, vuelvo otra vez, con los franceses, pero puede ser también cualquiera de los nuestros del siglo XIX, han tenido que recurrir a la ficción. Y en el realismo se acude a la ficción. Y en la ficción, que como he dicho antes, está todo escrito y visto bajo el sol. Por lo tanto, beben también del naturalismo, beben también de la naturaleza. Sí, no es que el realismo recurra a la ficción, es que el realismo es ficción. Es ficción. No. Igual que el naturalismo, y entonces cualquiera de los movimientos. Claro. Porque sin ficción no podría existir la novela. Claro. Gracias. Sí, una pregunta, no sé, juguetona, ¿no? ¿Cómo clasificaríamos una obra? El cine de Baudelaire, se llama Esto, y cuenta como esta escritora de novelas comerciales, en distintas, bueno, sabéis de qué película hablo perfectamente, me imagino. Sí. Entonces, es curioso que cuando se aligera la seriedad de la gran obra, casi se obtiene otro subgénero, ¿no? O sin casi. No sé, a mí siempre me atrajo el recuerdo de aquella película que igual tiene 30 años, pero que muerde fuerte en este asunto. Sí, también es curioso lo que acabas de mencionar, ¿no? Que si... Había varias soluciones, sí. Como teníamos entonces informática, este fulanito se va con la hija de no sé quién, no, esta solución ya la hemos utilizado. No se va a vender bien. Sí, bueno, también es un ejemplo de combinación de diferentes estrategias narrativas y quizá, yo creo que la mayoría de la gente calificaría esa ficción como de 100% ficción, ¿no? Como que sí, desvinculada de nuestra realidad. Y creo que una de las razones, y a lo mejor la principal, es el sentido del humor que tiene, ¿no? Porque no sé si os pasa a vosotros, pero yo a veces tengo esa tendencia y tiro de las riendas, ¿no? Si una historia priman los buenos sentimientos, esto es sobre todo ficción, ¿eh? No, esto sí que no es realista, no es verosímil. Y hombre, joder, claro que puede ser, ¿no? Y es como
es que es algo a lo que le tengo un poco de manía, ¿no? Estos libros, estas novelas, estos relatos que solo se centran en los aspectos más oscuros de nuestra existencia, ¿no? O sea, todos los finales son malos, son como narraciones rebozadas en cinismo, que a veces eso parece que queda muy moderno, y para mí eso no es realista. Joder, no, o sea, si te pasaras al otro extremo y contaras una historia donde todo es de color de rosa, solo hay buenos sentimientos, todo termina bien, no, esto lo tacharíamos. Entonces, pues te vas al otro lado, al lado oscuro, pues eso tampoco, ¿no? Y yo creo que por suerte nuestras vidas son una combinación de buenos y malos sentimientos, buenas y malas experiencias. Estoy seguro de que si no supiéramos que vamos a recibir al cabo del día una pequeña dosis de bondad de nuestro entorno, no seríamos capaces de levantarnos de la cama, ¿no? Así que, o sea, por el hecho de que primen los buenos sentimientos o el buen humor, no creo que sea un motivo para tachar a una obra de no realista o de inverosímil. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, quería preguntarte una cosa. Si hay en un texto de ficción, hay un pacto de ficción con el lector, para que haya verosimilitud, si hay una estrategia narrativa de elegir una voz para darle más realismo. El narrador reciente que me da una persona que realmente parece que la realidad de la ficción es más notoria, ¿no? Bueno. A ver, eso depende de la obra, o sea, de lo que quieras contar, del punto de vista, de los acontecimientos, de los personajes. Sí, sin duda, la elección del narrador va a ser sumamente importante, ¿no? El libro que ha mencionado antes Rafa, del adversario de Carrer, y yo creo que ese libro funciona en buena medida por el narrador que tiene, que es el propio Carrer. O sea, que te está contando esa historia y entonces también te hace partícipe de su incredulidad, ¿no? Dice, él es consciente de que está contando una historia, hombre, difícil de aceptar porque es inverosímil, pero claro, como él ya te va poniendo por delante su incredulidad, dice, mira, te voy a contar, joder, vaya cosa de la que me he enterado, te la voy a contar. Si eso lo narrara un narrador omnisciente, estos decimonónicos que tienen un conocimiento enciclopédico de la realidad y lo saben todo, frío, neutral, pues a lo mejor eso sí que no resultaría verosímil, ¿no? Porque resultaría, pues eso, no sé, no comprenderías que, o sería difícil aceptar que una narración tan insólita se te cuente con la distancia, la frialdad o la neutralidad pues de un narrador tipo Flaubert o tipo Tolstoy. ¿Más? Sí. Una cosa me acaba de ocurrir, pero que una cosa que debe dar resultados justo lo contrario de lo que pretende. Me estaba acordando en este momento de un personaje que yo realmente detesto bastante todo lo que hace él, que es Juan Bajo Ulloa. Todo es negro, todo es desgracia, todo se pasa tan mal. La chica la viola. Es que, y ahí llega un momento en que alguien del pasillo de butacas, estamos en Málaga, en el centro, y dice, nada más que faltaba ya que estuviera embarazada. Llega alguien y es que él está escribiendo bajo Ulloa. Bueno, ¿qué consiguió? Consiguió que era tan negro todo lo que contaba y de la manera que lo contaba, que acababa haciendo que la gente le va a la risa. Claro. Entonces es en concreto todo lo que tenga que ver con es mucho más difícil. Claro. Pero bueno, que ese es un caso para mí paradigmático yo le detesto a este hombre, pero le detesto porque es que es tan trascendental todo lo que hace que hasta cuando se levanta de la cama ya eso es trascendental. Pues claro, ¿qué pasa? Pues lo que pasa, que consigues el efecto contrario. Sí, es que lo de drenar de sentido del humor las narraciones, o sea, nunca es una buena idea, ¿no? O sea, no conceder un pequeño un descanso a las lectoras y a los lectores, y sobre todo porque, como tú has dicho, al final, si solo te centras en esos aspectos de la realidad tan negativos, acabas
acaba siendo, o sea, no solo no realista, sino inverosímil, predecible y ridículo. Bueno, creo que la hora se nos va, Javier. Sí. Tengo la sensación de que cuando tú escribes tu obra en general, que miras mucho por el lector. No querer, lo digo porque estaba mirando aquí en una entrevista que te hicieron en El Confidencial y decías que te gusta que una historia sea como ir a darte un baño en la playa. Que el agua te llegue por los tobillos, sentirte muy seguro, pero que de repente haya un hueco y te hundas. Y es un planteamiento que te gusta en tu narrativa porque quieres partir siempre de algo cotidiano para empatizar con el lector. El buscar siempre esa complicidad con el lector. ¿Es así? Sí, bueno, es una estrategia que me gusta. No es que, no es que la utilice siempre. Pero me gusta también que la utilicen conmigo, ¿no? Creo que, a ver, partir de situaciones, personajes que nos sean más o menos cercanos, reconocibles, con los que podemos empatizar, y poquito a poco ir alejándonos de eso que nos es familiar, ¿no? Y de la zona de confort, porque así vas a conseguir sorprender a los lectores, ¿no? Entonces, y vas a poder generar preguntas en el lector. Pues si ese personaje con el que yo me había identificado ahora está en esta situación que no tiene absolutamente nada que ver conmigo y con la que yo nunca he estado, ¿qué haría yo, ¿no? O qué es lo que va a hacer él, ¿no? Pero bueno, no es una estrategia que utilice continuamente porque si no también se vuelve predecible. Respecto a si pienso en el lector, a ver, no tengo a ningún lector en mente a la hora de escribir, o sí, tengo uno que soy yo. O sea, escribo sobre todo para que a mí me satisfaga lo que estoy escribiendo, pero sí que soy consciente de que luego eso lo tiene que leer alguien y lo tiene que entender y a ser posible lo tiene que disfrutar. Lo que no hago es pensar en el lector en el sentido de voy a escribir algo que le guste al lector. No, voy a escribir algo que me guste a mí y que luego los lectores entiendan y también les guste. Pero sobre todo lo que a mí me guste, a ser posible lo entienda y luego los demás. No sé si hay alguna pregunta más. Pues nada, yo le voy a hacer la última pregunta y está relacionada con el premio Tigre Juan, que fuiste el ganador. Y simplemente preguntarte, ¿qué piensas de los premios literarios y en su momento qué supuso el premio para ti? En fin. En general, ¿qué supone los premios literarios? ¿Cómo los ves? Además, en aquella época tuviste la mala suerte de que todavía el premio no tenía dotación económica. Bueno, no sigamos hurgando en esa herida. Porque encima no se puede repetir ganador, ¿verdad, Javier? Bueno, a ver, creo que los premios literarios hay que aceptarlos con una sonrisa y agradecerlos y luego seguir a lo tuyo. A ver, voy a matizar. Yo sí que he ganado algunos premios literarios por los que estoy enormemente agradecido, incluso más que por el Tigre Juan, y que me han ayudado mucho. Lo que pasa es que son esos premios que luego nunca pones en las solapas de los libros. Suelen ser los premios que ganas al principio, cuando estás empezando, cuando todo es inseguridad, cuando no te conoce nadie, cuando escribes algo por la noche que te parece genial y por la mañana te da muchísima vergüenza, cuando no conoces a nadie del mundo literario que te pueda aconsejar o criticar, que solo tienes que esas opiniones contaminadas por el afecto de padres y amigos, y un día te da un accessit en un premio de un pueblo y eso es maravilloso. Eso te da una confianza en ti mismo que en ese momento, para alguien que está empezando a escribir, necesitas muchísimo, muchísimo. Y de esos premios sí que recibí no muchos, pero sí unos poquitos.
y estoy enormemente agradecido y me ayudaron mucho. Y luego ya vinieron otros premios de más renombre, entre ellos el Tigre Juan, que vale, son estupendos, eso sí aparecen en las solapas de los libros, pero esos premios ayudaron a los libros a los que les corresponde, pero no me ayudaron tanto a mí. No sé si me he explicado. Sí. En ese aspecto tengo que decirte que nosotros hace 5 años creamos un certamen joven de relatos y algunas veces estos chicos, que son gente pues, 20, 25 años, 18 años, reciben el premio y yo les noto la sonrisa y la satisfacción frente, en el mismo acto, se entrega el premio Tigre Juan. Y lo reciben con un cariño. Yo ahora, por ejemplo, también lo veo en las redes sociales, todos estos críos que ahora están ya publicando. Y es una satisfacción enorme ese premio que recibieron, pues, sus inicios. Claro, es así. Bueno, pues si no hay más preguntas, nada más que yo agradecerte que hayas acompañado, que estés aquí, ya sabes que estás en la historia del premio y de Tribuna Ciudadana y que esperamos verte pues, en otra ocasión también. Y a Rafa, pues nada, muchísimas gracias y a continuar con esta labor, sobre todo este año, que tenéis un trabajo importante. Importante. Esperemos seguir con la misma trayectoria, que el premio tiene muy buena salud. Bueno, muchas gracias. Se me ha olvidado decir que, como siempre hacemos en Tribuna Ciudadana, ahora vamos a ir a hacer una cena informal aquí en el Hotel Ramiro I, en el Hotel Aire. El que quiera acompañarnos, pues cada uno a escote, allí estamos.